La caloría o las calorías son tristemente la unidad de referencia con la que muchas personas valoran la idoneidad de un alimento y es algo bastante triste. Para estas personas, muchas calorías es sinónimo de malo y pocas calorías es sinónimo de bueno, y es un error. Saber calcular con acierto las calorías de un alimento es tan sencillo como saber reglas de 3. Pese a ello, hay muchas personas que se atreven a, no sé con qué criterio, a establecer las calorías de un alimento sin ton ni son. En este vídeo conoceremos cuáles son las claves para estimar las calorías en un alimento y por qué hay que conocer a las calorías, pero para no hacerles ni caso o muy poco. Como siempre decimos, vamos a empezar por el principio. Así, y aunque la caloría como tal ya se empleaba en otros contextos relacionados con procesos industriales y con máquinas térmicas, el concepto de caloría relacionado con los alimentos tal y como hoy lo conocemos, se lo debemos al químico agrícola Wilbur Olin Atwater, quien allá por 1887 publicó un artículo en la revista Century que venía a ser el boletín de difusión del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Ya desde entonces se definieron lo que hoy se conocen como los factores de conversión de Atwater, que apenas han sufrido modificaciones de importancia y que por tanto son los que seguimos usando hoy en día. De esta forma, Atwater estableció que 1 gramo de carbohidratos aporta 4 kilocalorías, 1 gramo de proteínas aporta también 4 kilocalorías, 1 gramo de grasa aporta 9 kilocalorías y 1 gramo de alcohol aporta 7 kilocalorías. La acogida entre el colectivo científico de la época de estos factores fue tremenda y propiciaron las primeras tablas de composición de alimentos publicadas en 1904 por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés como la USDA, y que sigue teniendo un papel muy importante actualmente dentro de la administración estadounidense. A su vez, aquellas primeras tablas dieron pie a los primeros libros de dietética, en los que se describían los distintos alimentos dentro de sus correspondientes grupos, en virtud de su composición en carbohidratos, proteínas y lípidos, y por supuesto, incluyendo las correspondientes calorías que aportaban cada uno de ellos. En resumen, el actual contexto calórico con el que se valora el aporte energético de los alimentos se fraguó a finales del siglo XIX y, como se puede comprobar, ha perdurado hasta nuestros días sin apenas variaciones y con la misma o mayor fuerza con la que surgió. No me digas que no resulta llamativo que toda la fiebre calórica que nos inunda, que nos rodea, provenga de aquel entonces, de finales del siglo XIX. No obstante, lo que habéis oído, es necesario hacer una serie de matizaciones. Vamos con ellas. La primera y más importante, los alimentos no engordan. Los alimentos tienen más o tienen menos calorías. Trasladar el engorde o la capacidad de aumentar de peso de una persona en virtud solo de lo que come es un gravísimo error porque intervienen, como ya hemos visto en otros vídeos, otros muchos factores. Entonces, un alimento tendrá más o menos calorías, dependerá del volumen que comamos, dependerá de nuestro estilo de vida, que al final esa persona, termine por engordar, adelgazar o mantenerse. La segunda matización. Para tener en cuenta las calorías de los alimentos y poder comparar las calorías de un alimento con otro, tenemos que establecer una cifra que en nuestro caso ya está hecho, es oficial, es la que se utiliza en la Unión Europea, son 100 gramos. De esta forma, si no tuviéramos una cifra de referencia con la que usar para todos los alimentos, no podríamos comparar o no sería práctico comparar las calorías de un filete con las de una rebanada de pan, con las de un huevo o con las de un vaso de leche. Esa cifra son 100 gramos. Ahora sí, con 100 gramos siempre como referencia, podremos comparar las calorías, las kilocalorías de 100 gramos de filete, de 100 gramos de huevo, de 100 gramos de leche y saber luego, en virtud de lo que comamos, cuántas calorías estamos aportando. La tercera de las matizaciones. Estamos hablando muchas veces de calorías. Habrás comprobado en lo poco que llevamos de vídeo que yo a veces he cambiado y he hablado de calorías y digo, quiero decir kilocalorías. Bueno, que sepas que siempre, en términos de fisiología y de alimentos, vamos a hablar, independientemente del número que pongamos, vamos a hablar de kilocalorías. Bueno, mejor dicho, independientemente de la palabra que pongamos al final del número que usemos, ¿no? De esta forma, te pongo un ejemplo. Se suele decir que el ser humano consume diariamente, por término medio,
unas 2.000 calorías al día. Ya casi me iba a confundir. No es cierto. Realmente el ser humano y de media consume, insisto, generalmente 2 millones de calorías. Como esto es muy engorroso y suena muy, no sé, como muy grande, solemos acortar el término y decir 2.000 calorías, cuando deberían de ser 2.000 kilocalorías. Otro ejemplo para que me entiendas y quizá te asustes. Ese yogur desnatado que te vas a cenar esta noche porque estás en plan, o a plan, que se suele decir, no tiene 35 calorías por cada 100 gramos. Nope. Tiene 35.000 calorías. Si le das la vuelta al yogur o lo miras en la tapa, esto lo veremos en próximos vídeos, cómo interpretar la información nutricional, verás que pone 35 kilocalorías. Y vamos con la cuarta y última matización, vamos a decir, general. La caloría no pertenece al Sistema Internacional de Unidades, que es el sistema de referencia que se utiliza en nuestro entorno, en España y en la Unión Europea. En este contexto, en el sistema internacional, el que nosotros utilizamos, el julio es la unidad de energía del sistema internacional. Por eso, precisamente, como la población está muy familiarizada con el uso de las calorías referidas a los alimentos y al gasto energético humano, se sigue utilizando pues, por una cierta costumbre que hemos tenido en el uso de esta unidad. Pero eso no quita, vuelve a coger ese yogur del que te he hablado antes, mira el etiquetado y verás que pone que tiene 35 kilocalorías o los correspondientes kilojulios. Es decir, en la información nutricional es obligatorio ofrecer la información en las dos unidades, kilocalorías y kilojulios. Y ya un poquito para acabar en el tema de las matizaciones, si estás interesado en saber cuánto equivale las calorías y los julios, has de saber que una caloría son 4,18 4,18 julios, o una kilocaloría es igual a 4,18 kilojulios, y en sentido inverso, pero al revés, que viene a ser lo mismo, un kilojulio son exactamente, más o menos, 0,24 kilocalorías. Bueno, y esto no estaba en el guión, pero me parece oportuno mencionarlo. El tema de ser puntillosos con cómo escribimos estas unidades. Julio es con J mayúscula. En los meses no, que los meses se escriben con minúscula, pero en la unidad energética julio es con mayúscula. Y la caloría es con C minúscula, cuando se abrevia es CAL en minúscula. Y algo que te va a romper la cabeza es que kilo, el prefijo kilo, ya sea kilómetro, kilolitro, kilo lo que sea, kilocaloría, kilojulio, es con minúscula. La abreviatura es también con minúscula. Bueno, yo creo que ya estamos preparados para empezar a estimar cómo obtener las calorías o cómo calcular las calorías en los alimentos. Bueno, realmente las kilocalorías. De forma genérica, todos los alimentos son una más o menos compleja y muy diversa, por los distintos alimentos que hay, matriz de nutrientes. Vamos a llamarle de forma genérica como nutrientes. Podríamos hablar de elementos, vamos a hablar de nutrientes. Bueno, de todos estos nutrientes que están contenidos en un alimento, cada alimento con los suyos, tenemos unos que aportan energía y otros que no aportan energía. Entre los que aportan energía tenemos los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Hay algunas matizaciones, bueno, también está el alcohol y la fibra, pero eso entrará a formar parte dentro de otro episodio. Y luego tenemos otros nutrientes que, por muy presentes que estén, que nunca van a estar en grandes cantidades, siempre se cuantifican como en miligramos o en microgramos, pues que no aportan calorías. Son las vitaminas, los minerales y el agua, que es un elemento que está muy presente en la mayor parte de todos los alimentos y va a determinar su presencia o no de forma importante el valor energético de los alimentos. Con esto por delante ya tenemos una de las claves para entender o poder estimar de qué dependen las calorías de un alimento. Un alimento tendrá más o menos calorías en virtud de la cantidad o de la presencia de esos nutrientes en ese alimento y de su cantidad. Vamos con una anécdota que es posible que te ayude a entender todo esto lo que llevamos avanzado hasta aquí. Existe un alimento, realmente una familia de alimentos, que tiene el número máximo de calorías que puede tener un alimento. Es más, que no solamente tiene ni que jamás se podrá idear en ningún momento otro alimento con más calorías que estas a las que me estoy refiriendo.
ese número mágico de calorías máximas son tantas como 900 kilocalorías por cada, recuerda, 100 gramos. Siempre hay que usar la cantidad de referencia 100 gramos, ¿no? No sé si estarás sospechando de qué alimento es este, pero yo te lo digo, es el aceite. Ten en cuenta, bueno, imagino que te estará estallando la cabeza en este momento y te estarás preguntando, entre otras cosas, si el aceite de oliva, si el de girasol, si el de colza, el de coco, el de palma o el que sea. Si es aceite, es 100% lípidos, es decir, en 100 gramos de aceite hay 100 gramos de lípidos. Si has estado atento a lo que se ha comentado antes y has visto que 1 gramo de lípidos aporta 9 kilocalorías, si tenemos 100 gramos de lípidos, 100 gramos de grasa, 100 gramos de aceite, tendremos tantas como 900 kilocalorías por 100 gramos. Con estas premisas ya es posible establecer una línea de 0 kilocalorías por 100 gramos, el agua a las 900 kilocalorías por 100 gramos, el aceite, en las que podemos representar las kilocalorías de todos los alimentos del mundo. Veámoslo. En general, las verduras y las frutas tendrán pocas kilocalorías, las primeras entre 10 y 30 kilocalorías y las segundas entre las 25 y las 70 kilocalorías. Los distintos tipos de leche tienen aproximadamente unas 66, 44 y 33 kilocalorías por cada 100 gramos, ya sean entera, semidesnatada o desnatada respectivamente. Las carnes y los pescados oscilarán entre las 90 kilocalorías de las piezas o cortes más magros, con menos grasa, hasta cerca de las 250 o incluso 300 kilocalorías por 100 gramos. En su composición destaca la cantidad de agua, del 50 al 70% de su peso, las proteínas no más del 25%, cero carbohidratos y más o menos grasa. Y de ahí su valor calórico. El caso del arroz, la pasta y las legumbres, seco, sin cocinar, rondan las 350 kilocalorías por cada 100 gramos. Y esto además es más fácil de intuir, ya que se trata de alimentos secos con muy poca agua y con muy poca grasa, en los que en su composición destacan los carbohidratos y las proteínas, ambas a razón de 4 calorías el gramo. Y de ahí el total genérico de unas 350 kilocalorías por 100 gramos. A modo de anécdota facilona, las kilocalorías de 100 gramos de azúcar son tantas como 400 kilocalorías. ¿Es posible que tenga tan pocas? Pues sí. A pesar de la fama que se le traslada y que es plenamente justificada, el azúcar es uno de esos alimentos mononutriente. En 100 gramos de azúcar hay 0 agua, 0 lípidos, 0 proteínas y 100% carbohidratos. Así, sabiendo que 1 gramo de carbohidratos aportan 4 kilocalorías, 100 gramos aportarán impepinablemente 400 kilocalorías, ni más ni menos. Por su parte, los frutos secos, con poca agua, muchos lípidos y una cantidad variable, nunca despreciable, de carbohidratos y proteínas, alcanzan las 550 a 700 kilocalorías por cada 100 gramos. Y así, por último, llegamos al aceite, que ya os he explicado por qué, ya sea de oliva, girasol, colza, palma o el que sea, aporta 900 kilocalorías por 100 gramos. Con todo lo visto hasta aquí, bueno, un inciso, no sé qué te ha parecido ese gráfico de 0 a 900 kilocalorías por cada 100 gramos. A mí me parece genial tener una línea de referencia en la que poder ubicar los grupos de alimentos y en virtud de cada grupo, pues más o menos estimar sus kilocalorías por 100 gramos. Parece genial. Bueno, pero como te decía, con todo lo visto hasta aquí, yo creo que es momento de dar un par de claves para que el día de mañana, cuando te enfrentes con un alimento que más o menos desconoces, puedas tener 2 guías, 2 claves para ver si tiene muchas, pocas calorías. Vamos con ellas. Mira, la primera de las claves es estimar, calcular, apreciar más o menos todo lo que puedas la cantidad de agua dentro de ese alimento. Recuerda que siempre estamos hablando de 100 gramos, con lo cual estamos hablando de porcentaje de agua. Si la cantidad de agua es mucha, las calorías van a ser pocas. Es decir, la cantidad de agua guarda una relación inversamente proporcional a la cantidad de calorías o al valor energético de ese alimento. Y vamos con la segunda de las claves, que hace referencia a la cantidad de grasa y funciona justamente al revés. La cantidad de grasa presente en un alimento es directamente proporcional, en líneas generales, hay algunas salvedades, a su valor energético. Más grasa, más calorías. Esto que te acabo de explicar queda de forma gráfica genialmente explicado en esta imagen.
En ella, como puedes ver, en el eje de las abscisas o de las X, es decir, abajo en la raya horizontal, aparece una relación de alimentos que desde la leche desnatada, el kiwi, la leche entera, los guisantes, frescos por cierto, la patata, el plátano, bla 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 bla, y hasta llegar al aceite. En los dos ejes de las Y, de las ordenadas, es decir, en la línea vertical de la izquierda de la pantalla y en azul, aparece el porcentaje de grasa y agua de cada uno de esos alimentos. Y en el eje de las Y, de las ordenadas de la derecha de la pantalla, aparecen las kilocalorías que aportaría ese alimento. Bien, pues si ahora representamos en sendas curvas la grasa, el agua y las calorías que termina aportando ese alimento, vemos exactamente lo que te acabo de explicar, que a medida que un alimento tiene más agua, o mejor dicho, a medida que un alimento tiene menos agua, el número de calorías es cada vez mayor. Y a la inversa, en relación a las grasas, cuando un alimento va adquiriendo cada vez más grasas, o los alimentos tienen cada vez mayor proporción de grasa en su composición, la cantidad de calorías es cada vez mayor. En resumidas cuentas, y como ya te he comentado, el agua guarda una relación inversamente proporcional a las calorías y la grasa una relación directamente proporcional a las calorías. Bueno, vamos a recopilar. Aunque te parezca a priori complicado, esto de las calorías es muy, pero que muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es interiorizarlo un poquito y sobre todo trabajarlo. No obstante, sobre el tema de las calorías aún podemos hablar largo y tendido. Tanto es así que vamos a dedicar los 2 siguientes episodios del canal a seguir hablando de calorías desde distintos aspectos, entre ellos cómo interpretar la información nutricional en lo que refiere al valor energético que nos indican los alimentos, que te ayudará mucho a afianzar lo que hemos visto hoy, con etiquetas en la mano. Y segundo, también veremos cómo se aportan las calorías de las bebidas alcohólicas, que tiene sus cuestiones particulares, ya las verás. Bueno, para despedirme y para ver todo lo afianzado, todo lo seguro que estáis de lo visto hasta aquí, os voy a dejar 2 preguntas aquí en el aire. Vosotros, por favor, me contestáis en los comentarios. Son a priori muy sencillas, pero como te puedes imaginar, tienen su retranca, ¿no? La primera pregunta. Me gustaría que me dijerais qué tiene más calorías, no cuántas. ¿Qué tiene más calorías? Si 100 gramos de almendras o 100 gramos de almendras garrapiñadas. Más sencillo no puede ser, ¿no? Y segunda pregunta, dejadlo en los comentarios también la respuesta. Decidme qué tiene más calorías, 100 gramos de corteza de pan o 100 gramos de miga de pan. Del mismo pan, 100 gramos de su corteza, 100 gramos de su miga. ¿Qué tiene más calorías? Sencillo, ¿no? Espero vuestras respuestas en los comentarios. Y nos vemos, recuerda, en el siguiente episodio que seguiremos hablando de calorías.